Eguerdion danori, eskerrik asko etortzeagatik eta gaur ere berriro alkarrekin beste hitzaldi batekin. Buenos días a todos, bienvenidos. Perdonar un poco el retraso, pero andábamos aquí con la técnica, que no estaban cargadas las pilas del micrófono. Entonces, os agradecemos a todos vuestra presencia y, os recuerdo también que hemos hecho ya varias conferencias a lo largo del año y vengo recordando que este año cumplimos los 30 años como un grupo vasco del Club de Roma y hoy también lo recordamos especialmente y hoy además con un tema nuestro, un tema muy propio, porque vamos a tocar el tema de Planeta para Todos, que es el último informe al Club de Roma. Aunque el Grupo Vasco nació en el 96, hemos cumplido 30 años, el Club de Roma nació en el año 68, el primer informe fue en el año 72, el de los límites del crecimiento, y a lo largo de los años ha tenido varias actualizaciones, varias puestas al día, y esta es la última, que se hizo a los 50 años del anterior informe. Y entonces, hoy lo que tenemos es nuestra ponente, que es una buena amiga y compañera. De tal manera le voy a presentar, como solemos hacer en otros casos, dando unas cuantas pinceladas de su larga y fructífera trayectoria, que la tenéis también en la propia convocatoria. Y es Irache Lasalle Madariaga, de Portugalete, ingeniera industrial, consejera independiente, tiene su propia empresa es empresaria también, su propia empresa de consultoría. Ha ocupado cargos importantes en la Dirección General de Empresas Multinacionales, en el sector eléctrico, sector aeronáutico. Tiene también alguna publicación sobre el tema del alto impacto de los consejos de administración en el éxito de las empresas. Y sobre todo en en el posgrados, yo subrayaría también que tiene un posgrado, tienes varios, ¿no? Pero un posgrado en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, porque precisamente el primer informe al Club de Roma, que se llaman informes al Club de Roma porque el Club de Roma encarga los informes externamente, aunque luego en muchos casos los especialistas que los han realizado acaban integrados en el propio Club de Roma. Entonces, el primer informe fue un encargo que se realizó al MIT, precisamente, a un equipo científico y en aquel momento comandado además por una mujer, por Don Amidus, y en este momento tenemos otra mujer que va a defender la actualización de aquel informe. Y ya sabéis la mecánica que solemos seguir. Expondrá un poco la conferencia, en cuanto termine yo os comentaré la que tenemos prevista para el próximo mes. Hoy tenemos como tema especial, y teniendo en cuenta que es un tema muy nuestro, y por el 30 aniversario os regalamos a cada uno de los presentes, porque el que no ha venido está castigado y no tiene. Tenéis un ejemplar del propio informe a vuestra disposición. Si no lo habéis cogido, lo que hay todavía nos queda. Y luego haremos después ya sabéis, la comida, los que nos quedemos, algunos marcharán, y luego tendremos un interesante debate, porque yo creo que en estos tiempos, además, que hay mucho ruido por otras cosas, hablar de un planeta para todos es algo, podríamos decir que hasta disruptivo. Entonces, le damos la palabra aquí a Irache y sobre todo estamos muy agradecidos porque haya tomado ese reto, porque es complicado. Esto no se trata de explicar una novela, sino que es un libro científico, basado además en el método de sistemas y tiene su complejidad el hacerlo y el asumir el reto. Entonces, por eso estamos enormemente agradecidos. Venga, ahora. Es que ricasco Miquel, es que ricasco a todos por venir. Y uniendo con lo que decía Miquel, efectivamente yo estos días cuando preparaba la ponencia, a mí me resonaba una pregunta y es: ¿un planeta para todos es posible? Porque justo estaba preparando esto y al mismo tiempo todo lo que ocurre a nuestro alrededor, de crispación, guerras, desigualdad, se me generaba como un malestar, esto que de lo que voy a hablar yo es posible verdaderamente.
Y efectivamente, también uniendo con lo que dice Miquel, claro, yo no soy experta en esto que os voy a contar, yo resumo los conceptos que se explican en este libro, y efectivamente es un libro posibilista, ¿no?, en el que sí ve posible que tener un planeta para todos, pero estando donde estamos, pues la situación es complicada, ¿no? Y ese malestar lo he ido viviendo mientras preparaba la ponencia. Y me venía una imagen de cuando el Apolo 8 salió a ver la Luna, ¿no?, a descubrir el espacio exterior. Estaban grabando la superficie de la Luna, lo habréis visto todos, y es cuando estaba grabando la superficie, da la vuelta a la cámara, y en ese momento aparece la Tierra ahí, pues por el horizonte de la Luna, y se ve la Tierra pues como una pequeña esfera brillante, totalmente sola, en un espacio enorme, en el vacío. Y ese momento fue un momento de cambio de conciencia, porque de pensar en la Tierra como pues, países, continentes, ciudades, gobiernos, a pensar en la Tierra como un todo, un sistema que además frágil ahí en el medio de la nada, ¿no? Y estamos en un momento en que de alguna forma eso mismo tiene que pasar, ¿no? Ese cambio de conciencia que hubo en ese momento, salimos fuera a buscar, a observar el mundo exterior, pero no hemos mirado la Tierra desde el exterior, sino que nos hemos obsesionado con lo que hay fuera en vez de obsesionarnos con lo que tenemos dentro, ¿no? Y ese concepto de dar la vuelta a la cámara y mirarnos dentro, mirar el planeta, pues creo que también aplica mucho en lo que vamos a ver hoy. Y conecto con lo que nos dice pues, Otto Scharmer, que es un profesor del MIT, presidente del Presidency Institute, que viene a decir que entre todos estamos generando resultados que nadie espera. El Presidency Institute describe la situación actual con la siguiente imagen. Es una imagen en la que representa tres grandes crisis que estamos viviendo, que son las puntas estas del iceberg que se ven ahí, que no son más que puntas de un iceberg que está todo dentro, todo interconectado. Una primera crisis o brecha, que sería la brecha de nosotros frente a la naturaleza. Estamos en un momento donde producimos más contaminación de la que la Tierra puede absorber, ¿no? Estamos consumiendo en torno a 1,8 veces la capacidad de la Tierra. Hay millones de personas que ya están sufriendo las consecuencias del cambio climático, de la emergencia ecológica. Tenemos otra brecha, que sería la brecha social, que es nosotros frente a otros, y esto lo vivimos día a día pues, con una lógica de confrontación, con una lógica de lucha, de desigualdad, de polarización. Entonces no estamos bien nosotros con los demás, pero está una tercera brecha, y es la brecha de nosotros con nosotros mismos. Es decir, esa pérdida de espiritualidad, de sentido, de valores propios con respecto a lo que está ocurriendo, lo que hacemos en el día a día, pues se representa en pues, un exceso de consumo, ¿no? Consumismo, o un exceso de consumo de sustancias, ¿no? Y por tanto cada vez hay más gente con depresión, cada vez hay más suicidios. El suicidio es la tercera causa de muerte entre la población entre, no sé si los 15 y 29 años. Por tanto, hay tres brechas o tres grandes crisis que de alguna forma no son más que síntomas de algo más profundo, ¿no? Que está por debajo del agua, y que son todas estas desconexiones sistémicas de cómo tratamos a la Tierra, pensando que tiene los límites infinitos, como la economía financiera nada tiene que ver con la economía real, lo que está pasando en los mercados financieros nada tiene que ver con lo que necesitan las familias, la diferencia de ingresos, la tecnología, la gran capacidad de transformación que tiene la tecnología, y sin embargo lo poco que se utiliza para resolver problemas que verdaderamente se necesitan, consumismo, privatización, el uso de los recursos comunes para usos privados y generación de rentas. Entonces aquí no hay más que una serie de
desconexiones sistémicas, que es lo que de alguna forma aflora en formato síntomas en estos icebergs. Y por eso cuando queremos atacarlos, si quieres atacar los síntomas por separado, que es lo que tradicionalmente se ha venido haciendo, pues no ocurre, los resultados no vienen, no suceden. ¿Por qué? Pues porque verdaderamente la causa está en otro sitio y además muchas veces intentando resolver un problema estropeas a otro, ¿no? Porque están en competencia, ¿no? Y entonces estos nos llevan a decir, oye, tenemos que pasar a otro estado de consciencia. Tenemos que pasar del ecosistema de mi país, mi pueblo, lo que sea, a nosotros. Tenemos que ir a los ecosistemas, a pensar más en formato comunidad, en formato bien común, en formato futuro para todos, ¿no? Y eso es un cambio de mentalidad que pasa, según estos, el Presidencial Institute tiene la teoría de la U, que es una teoría en la que es un cambio de consciencia, que nos invita de alguna forma a trabajar los problemas o tratar los problemas con mente abierta, dejando atrás sesgos, dejando atrás creencias y haciendo frente pues, a los juicios y a todo aquello que nos bloquea a ver otras perspectivas, con el corazón abierto, es decir, con voluntad de empatizar, con voluntad de trabajar con la compasión, es decir, dejando atrás el cinismo, aquello que nos separa de otros y que nos impide encontrar soluciones, y con la voluntad abierta, ¿no? Con coraje, pues para poder actuar frente a lo que vemos. Y estos también vienen a hablarnos de lo mismo, que tenemos que dar la vuelta a la lente, mirarnos a nosotros y mirar al planeta, porque ahí donde pones la atención, pones la energía. Hablando del libro en concreto, su antecesor es Los límites del libro del estudio, su antecesor fue Los límites del crecimiento, que se publicó en 1972, y aquí ya cambia la conversación. Estaba en un contexto en el que había un auge económico grande, industrial, demográfico, consumo material, confianza en que el crecimiento económico era ilimitado, aunque ya se empezaban a ver los primeros signos de que estaba habiendo un cierto deterioro medioambiental. En ese año se celebra en Estocolmo la primera gran conferencia sobre el clima, la ONU, y fue como el primer momento donde se empiezan a poner de acuerdo los países para establecer políticas que ayudaran a frenar ese cambio. Luego ha sido la evolución hacia las COPs y demás. Efectivamente fue encargado por el Club de Roma y realizado por el MIT. Y es un primer modelo que usa la dinámica de sistemas para analizar interdependencias. Como decía antes, cuando el problema es sistémico, intentar resolver los problemas atacando síntomas aislados, pues no da los resultados que esperamos. Y estos fueron los primeros que utilizaron la dinámica de sistemas para simular qué podía pasar. Entonces, no hace una predicción, sino que formula escenarios futuros posibles en base a la interacción de una serie de variables, que son 5, que es población, producción industrial, producción de alimentos, recursos no renovables y contaminación. Son 5 variables que utiliza para ver cómo va a evolucionar el planeta. Y al final su tesis es clara, es que estamos en un planeta finito, que el crecimiento exponencial no puede prolongarse indefinidamente sin generar sobrepasamiento y tensión sistémica. Y aquí está la clave de lo que ellos vienen a decirnos, y es que hay límites en el mundo, tiene límites, pero no son límites físicos como cuando yo me encuentro con una pared que no puedo pasar, sino son límites que yo puedo sobrepasar y que no voy a ver los efectos de forma inmediata porque hay retrasos, porque hay inercias, porque hay bucles de retroalimentación, y entonces los efectos vendrán en forma mucho más abrupta en otro momento del tiempo o en otro momento en otro lugar, ¿no? Es decir, que lo que yo hago no me va a venir directamente las consecuencias, y de ahí está el peligro de colapso, de seguir con las mismas tendencias porque aquí nada pasa. Y pudiendo llevar a la desestabilización del sistema global. Bueno, hicieron 4 escenarios: el business as usual,
que es seguir como estaban en ese momento, sin cambios significativos, ni en políticas, ni en tecnología, ni en comportamiento social. El business as usual 2, que lo que hacía era el mismo que el business as usual, pero suponía que los recursos naturales disponibles se duplicaban. El tercero, que utilizaba tecnología, el Comprehensive Technology, sería igual que el BAU 2, pero ya sí, utilizando el desarrollo tecnológico para, de alguna forma, compensar los efectos que la actividad humana estaba teniendo. Y el cuarto, que sería un mundo estabilizado, incluyendo el escenario de CT, con cambios profundos en los valores, en políticas públicas y en prioridades económicas. Bueno, conclusiones es que el resultado del BAU y del business as usual es que el sistema colapsa debido al agotamiento de los recursos naturales. En el BAU 2, que los recursos naturales se suponían que eran el doble, pues sigue colapsando, colapsa más tarde y además los efectos son peores porque durante el tiempo que habíamos seguido consumiendo había muchos más recursos, mucho más polución para generar. Cuando utilizamos tecnología se ve que se evita el colapso inmediato, pero los costes pero que al final llega el declive. Y en el mundo estabilizado ahí así, la población y la economía se estabilizan y se mantienen niveles altos de bienestar. Bueno, esto es lo que venía a decir. Digamos que esto la bondad de esto, lo que ha demostrado no es un resultado como tal, sino que estructuralmente esta forma sistémica de pensar iba por el buen camino. Bueno, estos son un poco cómo iban evolucionando los distintos escenarios. Y lo que se ve que medio siglo después, pues muchas de aquellas dinámicas siguen estando vigentes, ¿no? La línea morada es los datos actuales y ya vemos que va siguiendo aproximadamente a la línea azul y la línea naranja, que son el business as usual 1 o el 2. Y aproximadamente en casi todas las variables pues siguen, ¿no? Este sería el resumen en el que se acaba viendo que pues, con desviaciones entre el 4 y el 6%, casi todas las variables han seguido la tendencia del business as usual, fundamentalmente el 2, salvo en el ámbito de la contaminación, que la situación es bastante peor que lo que predecían esos estudios. Y en el ámbito del bienestar, que aquí se distribuyen varias variables, pues sí que se ve alguna pequeña mejora con respecto al estudio. Vale, con esta transparencia quería mostrar muestra cómo las tendencias socioeconómicas, como el comportamiento humano, por un lado, que es lo que vemos a la izquierda, afecta o cómo es la respuesta del sistema Tierra al comportamiento humano. Entonces, aquí en la izquierda vemos una serie de variables que representan tendencias económicas desde el 1750 hasta el 2010. 1750 entendiendo como el momento en donde empieza la industrialización. Y se ve que tanto la población como el Producto Interior Bruto, como el uso de energía, la construcción de embalses, bueno, todo va creciendo de forma moderada hasta que llega el 1950, que coge la curva exponencial y crece de forma abrupta. Si vemos cómo responde la Tierra en ese mismo periodo con variables como el óxido de carbono, el nitrógeno, la acidificación de los océanos, pues si vemos cómo responde la Tierra, pues son curvas muy parecidas. Llegado en 1950 es donde también el crecimiento es exponencial. Entonces esto nos viene a mostrar en cómo durante 12.000 años, lo que llaman la era del Holoceno, hemos podido vivir en un planeta con unas condiciones ambientales estables y que han permitido pues, que se genere pues, la civilización, que se genere la agricultura, que tengamos una vida como la que tenemos, pero llega un momento, en torno al 1950, donde la actividad de la Tierra ya es una palanca de cambio de la actividad de las personas, es una palanca de cambio sobre la Tierra, ¿no? Es el cambio severa que del Holoceno al Antropoceno, donde pues, ya tenemos que tomar conciencia de que no son elementos ajenos a nosotros, sino que nuestra propia actividad tiene un reflejo directo.
En el 2009 se empezaron a representar los límites de la Tierra. En ese momento se hablaban de siete límites, siendo la zona verde aquella donde es seguro para la Tierra que operar, ¿no? La zona verde. En el 2009 habíamos superado 3 y en el 2025 ya se vieron que son 9 límites y hay 7 de ellos que están superados. O sea que en pocos años, en 15 años, pues el crecimiento, ¿no? El nivel de superación de límites ha crecido exponencialmente. Pero no solo eso, porque a esta imagen de los límites de la Tierra le podemos superponer esta otra de Kate Raworth, donde es la economía del donut, donde dice, sí, la Tierra tiene un límite, un techo ecológico que no podemos superar. Y hemos superado ya en 7 ese techo, en 7 límites. Sin embargo, por debajo también hay un suelo, hay unos mínimos de una base social mínima donde las personas, que no se puede bajar porque si no las personas no viven bien, las personas necesitan energía, agua, educación, medios sociales adecuados para poder vivir. Entonces estamos en un momento donde no solo hemos superado por en 7 los límites planetarios, sino que además estamos en un entorno donde las personas ni siquiera viven con los mínimos sociales, ¿no? O sea que el reto es moverse en esa zona verde que sería segura para el planeta y un sitio adecuado para las personas para vivir. Vale, como nos decía Miquel, efectivamente una de las autoras del libro, del primer informe de los límites del crecimiento es Donella Meadows. Ella tiene un libro que se llama Pensar en sistemas, que es maravilloso porque efectivamente no solo para esto que estamos viendo hoy de cómo evolucionan las variables de la Tierra, sino para la economía en general, para el funcionamiento de las empresas, tener esa perspectiva sistémica es fundamental. Entonces el libro lo explica muy bien. Bueno, viene a decir que los grandes problemas de nuestro tiempo, clima, desigualdad, pérdida de biodiversidad, polarización social, no son problemas aislados, son problemas sistémicos. Y en muchas sociedades no fracasan porque no tengamos talento, porque no nos esforcemos suficiente, sino porque tomamos decisiones sin darnos cuenta o sin entender el sistema en el que operan. Un sistema nos explica que está formado por 3 elementos, por tres composiciones, elementos, ¿no? Que son las partes, pues personas, instituciones, recursos, infraestructuras, las interconexiones entre esas partes, cómo se relacionan entre sí, si tienen relaciones que refuerzan o que no refuerzan, y un propósito o función, aquello para lo que el sistema está diseñado. Y el pensamiento sistémico lo que nos invita es a ver totalidades, en vez de ver los elementos sueltos, en vez de ver las puntitas del iceberg, coger perspectiva y ver la totalidad, a identificar interdependencias, comprender que la causa y el efecto no siempre están cerca, ni en el tiempo, ni en el lugar, es decir, puede haber una causa en un sitio y ocurrir años más tarde el efecto en otro sitio. Que existen bucles de retroalimentación que refuerzan o compensan una acción, es decir, que hay veces que ponemos acciones y el propio sistema nos refuerza y otros se enfrentan, ¿no? o lo compensan de alguna forma. Que hay retraso entre acciones y sus efectos. Y luego la última, fundamental, y es en donde se basan ellos, es que pequeñas intervenciones en un sistema, si las hacemos en el punto adecuado, pues pueden producir grandes cambios. Es decir, es la capacidad de encontrar el punto de apalancamiento. ¿Cuál es? Ya que el punto donde, haciendo un pequeño esfuerzo, consigo un gran resultado. Vale. Lo dicho, ¿no? Los puntos de apalancamiento en los sistemas son aquellos puntos donde un pequeño esfuerzo nos genera un gran sistema, ¿no? Como decía Arquímedes, pues darme una palanca y mover el mundo, pues eso también pasa en los sistemas. A veces el no tener perspectiva sistémica nos hace poner mucho esfuerzo allá donde vamos a tener poco resultado, mientras que teniendo la perspectiva adecuada sabemos dónde podemos actuar y nos dará mejores resultados, o resultados más elevados.
los 3 puntos de apalancamiento que Donellas nos plantea y que los vamos a ver también en el libro. El primero, el fundamental para cambiar un sistema es cambiar los paradigmas, cambiar las creencias, aquellas verdades que por la experiencia nos han traído hasta aquí y hemos creído que era verdad, pero llegado un momento con esa creencia, con esa verdad que hemos asumido, pues no podemos seguir avanzando. Entonces, el primer punto para hacer un gran cambio es entender qué paradigmas tenemos que superar. El segundo sería redefinir el propósito del sistema, el para qué existe y por tanto cómo se deben de comportar ahí los elementos. Y el tercero, fortalecer la autonomía de la organización, capacidad de los sistemas para evolucionar, adaptarse y crear estructuras. Vale, este es el modelo Earth for All, donde aquí es una pequeña muestra de las variables que utiliza y ya se ve pues, que están los elementos, las relaciones, que pueden ser de refuerzo o de compensación, y luego pues, hay una serie de bucles de retroalimentación que, lo he dicho, ayudan a que crezcan o decrezcan las diferentes variables. Vale, retroceso o avance nos preguntan en el libro, ¿no? Seguir como hasta ahora podría ser seguir como hasta ahora podría provocar la ruptura del orden mundial, abocarnos a un mundo de crisis perpetua en el que el ganador se lo lleva todo. O como nos dice Antonio Guterres, o podríamos decidir cambiar el mundo, promoviendo un avance radical hacia un futuro más verde, mejor y más seguro para todos, ¿no? O sea, que seguir como estamos pues parece que no es opción y que tenemos que ver cómo podemos lograr ese avance radical. Y esto va de avance radical, de cambio grande. Earth for All, el libro o el estudio que está basado en un software de dinámica de sistemas, propone 2 escenarios. El primero, que sería demasiado poco y demasiado tarde, too little, too late, en donde lo que nos vienen a decir es mantener lo que supone es mantener las inercias de las últimas décadas. Avances parciales, reformas tímidas y correcciones que llegan tarde. En este escenario el PIB sigue creciendo y aunque puede reducir la pobreza, es a costa de usar más energía, más alimentos, más materiales y siempre por encima de los niveles actuales. Por tanto, al mismo tiempo que pasa esto, sube la desigualdad, crece la tensión social y nos lleva a posibles colapsos. O sea que seguir como estamos, muy poquito y muy tarde, pues no nos resuelve. Y el otro que nos plantea es el gran salto. Implementar políticas coordinadas y ambiciosas en 5 frentes. Y sobre todo, empezando desde la década del 2020 a 2030. Yo creo, por lo que he podido ver, que llegamos un poquito tarde. Que esto significa actuar al mismo tiempo sobre pobreza, desigualdad, empoderamiento, alimentación y energía, para crear un bucle o un círculo vicioso. Porque más seguridad y equidad lleva más confianza en las sociedades, más capacidad política, más inversión transformadora, menos presión ambiental, menos oxi, más bienestar. Este análisis se basa mucho en reducir la desigualdad como vía de conseguir la cohesión social y, por tanto, ser capaces de activar políticas. Porque si no hay cohesión, si hay conflicto, si hay confrontación, no hay capacidad política para actuar. Incluye 2 nuevas variables con respecto a lo que veíamos en los límites del crecimiento. Estos incluyen 2 variables. La primera sería el índice de bienestar, cómo vive la gente, analizar efectivamente cómo vive la gente en cuanto al ingreso disponible, al gasto público por persona, al nivel de desigualdad, al impacto ambiental asociado al cambio climático y al progreso percibido. Es un índice que engloba una serie de variables que nos hacen ver cómo vive la gente. Entonces, las políticas que plantean van a ver cómo afectan en estas variables y, por tanto, cómo afecta al índice de bienestar. Y luego al índice de tensión social. ¿Qué clima social y político genera esta evolución? Si hay frustración, resentimiento, polarización y pérdida de confianza, pues entonces el bienestar se estanca o cae. Y con ello, a diferencia de los límites de crecimiento, aquí no solo se preguntan si el sistema es ecológicamente viable, sino también si es socialmente sostenible
y si es políticamente gobernable, que de eso se trata. Si no somos capaces de gobernar todas estas actuaciones, pues no seremos capaces de hacer el cambio. Vale, demasiado poco y demasiado tarde. Pues esto lo que viene a decir lo que hemos dicho antes. Seguimos con el PIB en crecimiento, sigue usando más energía cada vez hasta llegar a un pico de un +30 y la desigualdad sigue en crecimiento. El PIB, pues por aquí estará, aquí, el PIB por persona. La pobreza extrema sí se reduce hasta llegar a los $15.000 per cápita para final del siglo, entendiendo que a partir de $20.000 per cápita, pues más PIB no significa más bienestar. Por tanto, bueno, pues entienden que llegar a un nivel de $15.000 por persona empieza a generar otro bienestar. La demografía sigue creciendo, la población llega a un pico de 9.000 millones de personas y después empieza a descender. Con una población cada vez más envejecida, pues presión sobre los sistemas sanitarios, tensión en los mercados laborales y una necesidad de desarrollar los modelos económicos. Aumenta la desigualdad, no sé dónde está, la inequality aquí, aumenta la desigualdad, tanto dentro de los países como entre países, hay un estancamiento real de los ingresos de las personas y hay una reducción de los impuestos a los más ricos. Entonces esta desigualdad erosiona la cohesión social y dificulta tomar decisiones políticas. La quinta sería la caída del bienestar, la verde, pues que aunque el ingreso promedio sube, hay inseguridad económica, hay volatilidad, hay cambio climático y por tanto la percepción de bienestar cae. Y el cambio climático pues supera el límite de los 2,5 grados. Global warming, que sería ahí, ¿no? Y la capacidad de resiliencia del sistema disminuye década tras década. Tensiones sociales. ¿Dónde estarían las tensiones sociales? Aquí arriba. No, pues siguen creciendo, parece que bajan un poco, pero bueno, verdaderamente no se descartan colapsos sociales regionales para finales del siglo XXI. Yo creo que colapsos no, pero tensiones fuertes regionales las vivimos día a día. Bueno, esto lo que viene a decir es que el crecimiento económico sin transformación estructural no garantiza bienestar ni estabilidad planetaria. Es lo que decía al principio. Si no cambiamos algún paradigma, como decía Donella, el punto de apalancamiento, si no cambiamos nada más, parece que no vamos a conseguir el bienestar ni la estabilidad. Entonces nos metemos en un círculo vicioso, ¿no? Mayores impactos en el clima y en la ecología, shocks en la economía, mayor tensión social, mayor desconfianza, polarización, bloqueo político y bueno, pues esto al final se va retroalimentando y mientras tanto pues se impacta en la salud, la productividad, los precios, la estabilidad. Vale, para lograr el gran salto, que era el otro escenario que nos planteaban, lo primero que hay que hacer entonces es cambiar los paradigmas. Y por tanto hay que superar la creencia que más progreso, ¿no? Que más PIB es más progreso y es más bienestar, ¿no? La economía del bienestar nos viene a decir que las sociedades no dependen solo del crecimiento económico para tener bienestar, sino dependen de la economía, dependen de la tierra, del sistema tierra como esté, y dependen de las instituciones sociales y políticas. De hecho, como os decía antes, ya se sabe que por encima de $20.000 de PIB por persona no se aumenta el bienestar. Por tanto, seguir queriendo crecer año a año, ¿no? El PIB pues es un camino que no nos lleva a la mejora del bienestar de las personas. La Alianza por la Economía del Bienestar dice que la economía del bienestar es una economía que sirve a las personas y al planeta, en lugar de lo que nos pasa ahora, que las personas y el planeta sirven a la economía, ¿no? Y entonces esto es un poquito el cambio de paradigma que nos pide esto. Objetivo del estudio, pues redefinir qué es lo que realmente importa en las políticas económicas, adoptar economías de bienestar y nuevos indicadores económicos que nos permitan poner el bienestar de las personas y del planeta en el centro. Para ello plantean que hay que reducir el consumo insostenible,
que hay que impulsar servicios y dividendos básicos universales y que hay que promover la participación ciudadana, espacios, asambleas ciudadanas y espacios donde la gente pueda participar, debatir y aportar sobre los cambios que quieren ver. Vale, el Gran Salto plantea 5 grandes cambios, que son el fin de la pobreza, la reducción de la desigualdad, el empoderamiento de las mujeres, luego explico por qué de las mujeres, pero el empoderamiento de las mujeres, transformar totalmente el sistema alimentario y transformar totalmente el sistema energético. Es decir, que si queremos conseguir el gran cambio, hay 5 grandes palancas que hay que activar y cada palanca además luego tiene 3 políticas que tendríamos que poner en marcha para poder activarlas. El Gran Salto se enmarca en cuatro marcos de pensamiento, que sería ese pensamiento catedral, pensar a largo plazo, más allá de los ciclos políticos o financieros, rediseñar las reglas, mercados y sistemas financieros remodelados, es decir, rediseñar las reglas, incentivos y flujos de capital para que vayan allá donde pueden generar bienestar, resiliencia, sostenibilidad y no tanto como está pasando ahora que los flujos de capital pues quizás van más a seguir reforzando pues aquello que no queremos que pase, desigualdad o destrucción ambiental. Circularidad y regeneración, pasar de un modelo extractivo de usar y tirar a otro que reduzca residuos, reutilice y regenere materiales. Y por último, cambiar el concepto de bienes comunes y una nueva idea de propiedad. Reconocer que tenemos una serie de recursos como el clima, la biodiversidad, el agua, etcétera, que son esenciales para la vida y que requieren gobernanza global y responsabilidad intergeneracional, que si los trabajamos o que si se gestionan desde la lógica privada, de la propiedad privada, de la renta, pues son activos que se explotan, pero que su degeneración, los beneficios van para unos, pero la degeneración va para todos, ¿no? Entonces esto va a pasar por cambiar un poco la lógica de los bienes comunes y la propiedad privada. Vale, el Gran Salto entonces tiene la siguiente arquitectura, cambio de paradigma, primero una serie de marcos de pensamiento, los 4 que acabamos de ver, 5 palancas de transformación y 3 políticas concretas en cada palanca de transformación, ¿no? Que las políticas son instrumentos específicos como impuestos, inversión pública, servicios, etcétera, para dar vida a cada palanca de transformación. Vale, el Gran Salto, pues es lo que decía, es una transformación sistémica deliberada y con mucho foco, mucho esfuerzo económico en la primera década, que era del 2020 al 2030. Aquí que vemos, pues que la economía sigue creciendo, donde está el PIB, aquí el azul, la economía sigue creciendo, el PIB sigue creciendo, pero deja de tener un fin, deja de ser un fin en sí mismo y pasamos de maximizar el crecimiento a optimizar el bienestar y la resiliencia. Es decir, que sí que crece el PIB por las acciones económicas, pero no como fin en sí mismo, sino como medio para garantizar el bienestar, porque lo que se genera se reparte diferente o se reparte mejor. La pobreza extrema se reduce con fuerza, es decir, la población por debajo de los $15.000 por año cae pues para mediados del siglo, y la mejora material, ese incremento del PIB se reparte mejor y el crecimiento se traduce en progreso real. La población crece, llega a un punto máximo de 8.500 millones, la transición demográfica va ocurriendo pero sin deterioro del sistema y lo que sí supone es un reto para el sistema, la gestión del envejecimiento de la sociedad. Se reduce la desigualdad, aquí. Para el 2030 el objetivo de este escenario es que el 10% más rico posea menos del 40% de la renta. Es decir, que bueno, que tampoco lo vemos y no parece tan ambicioso, pero visto de dónde partimos ahora, pues yo no sé si es el 1% de la población tiene el 40% de la renta. O sea que sería
distribuir mucho la riqueza. Y para eso también pues hablan de impuestos progresivos, de empoderamiento laboral, de fondos ciudadanos, de dividendos básicos, pues con el objetivo de mejorar la cohesión social, fortalecer procesos democráticos y aumentar la estabilidad del sistema. Si hay desigualdad, mucho de lo que quieren hacer o que lo plantean hacer no es posible. Por lo que decía, no hay capacidad política de actuación cuando hay desigualdad, porque hay crispación y porque hay polarización. El bienestar aumenta, que es la verde. Sí, la verde. El bienestar aumenta, hay mayor seguridad económica, menor desigualdad, mayor inversión pública en servicios básicos y bueno, pues el modelo muestra que igualdad y clima pues no son objetivos en conflicto. El clima se estabiliza por debajo de los 2 grados y se evitan los peores riesgos sistémicos. Persisten dificultades económicas, pero pues, la inversión pública, los fondos ciudadanos, los servicios básicos permiten la adaptación y la estabilización. Y por último, pues menos tensiones sociales y mayor capacidad colectiva para transformar, mayor confianza democrática. Aumenta el papel del Estado, la coordinación pública, se refuerzan políticas redistributivas, mejora la capacidad de las sociedades para abordar problemas sistémicos y el cambio ya no solo tecnológico, también es institucional, social y cultural. La inversión necesaria para hacerlo es grande, pero comparado con lo que ha sido necesario en otras situaciones como pues, la crisis del 2008 o la pandemia, pues probablemente no es tanto. Hablan de entre el 2 y el 4% del ingreso global anual, que son como 2-4 billones de dólares al año. Pero el tema es que se deben afrontar casi en la primera década. Por eso decía antes que vamos un poquito tarde probablemente. Y esto nos lleva a un bucle virtuoso, a un círculo virtuoso. Versión transformadora genera menor presión ambiental, menor shock, más resiliencia, más seguridad y equidad, más confianza social, más capacidad política y por tanto puedo seguir invirtiendo con políticas transformadoras y eso pues, nos lleva a un bienestar para todos y un planeta estable. Vale, las 5 palancas de transformación que plantea. ¿Cómo vais? Un poco denso, ¿no? Durillo, ¿no? Muchas cosas. Las 5 palancas que plantea. La primera, eliminar la pobreza. ¿Qué viene a decir? Que necesitamos los países en vías de desarrollo, los países más pobres, necesitan un crecimiento del PIB anual del 5% para alcanzar esos $15.000 anuales de PIB por persona. Y para ello, pues plantea generar más de $1 billón al año en derechos especiales de giro y reasignar los que no se usen para que vayan a los países más pobres y puedan financiar inversión pública en energías limpias, infraestructuras y generación de empleo. Facilitar que las economías pobres desarrollen industrias limpias locales sin quedar excluidas de acuerdos comerciales o por patentes que no puedan pagar y de esta forma puedan impulsar ellas internamente su crecimiento sostenido. Y por último, la tercera política sería que los países de rentas altas cancelen la deuda de los países de rentas bajas y que creen un sistema viable de condonación de deuda. Es decir, una palanca que sería eliminar la pobreza y 3 acciones políticas que nos llevarían del paradigma actual a un nuevo paradigma, ¿no? En el del bienestar para todos. La segunda palanca sería la de reducir la desigualdad y lo dicho, el objetivo sería que el 10% de la población no tenga más del 40% de la riqueza. Lo que me he dicho varias veces durante esta charla, que esto no es un tema solo de justicia, es un tema de gobernabilidad. No en la falta de desigualdad no impide tener cohesión social, impide que se pueda tomar acción política eficaz para hacer los cambios que están planteando. Entonces, ¿qué plantean? ¿Cuáles serían las acciones políticas? Pues impuestos progresivos reforzados, aumentar los tributos sobre los ingresos y el patrimonio,
fuertes impuestos a las grandes fortunas y a las empresas, cerrar paraísos fiscales y redistribuir la riqueza, reducir el consumo innecesario y remodelar las crecientes brechas de ingresos. El segundo sería empoderar a los trabajadores, fortalecer derechos laborales y sindicales mediante leyes que garanticen negociación colectiva y protección económica, salarios dignos, contrarrestar el estancamiento de ingresos de la mayoría frente al enriquecimiento empresarial. Y por último, la última acción política sería la de fondos ciudadanos o un dividendo básico, es decir, crear fondos financiados por la riqueza nacional. Esto busca, como decíamos, dentro del cuarto marco de pensamiento, reducir la privatización de los recursos comunes y, por tanto, el uso de esos recursos comunes, de la riqueza común, distribuirla en formato de dividendos para los habitantes, de forma que todo el mundo pueda tener ingresos mínimos garantizados y se reduzca la pobreza extrema. La tercera palanca es el empoderamiento de las mujeres. ¿Y por qué dice empoderamiento de las mujeres? Porque cuando está demostrado que cuando las mujeres tienen más educación y más medios, pues eso se traduce, por un lado, en una reducción consciente de la natalidad y, por otro lado, en más bienestar en el entorno en el que están, pues por la educación, salud, seguridad, estabilidad. Entonces, bueno, habla de empoderamiento de las mujeres y en general de cualquier grupo desfavorecido, pero sí que teniendo en cuenta que cuando empoderamos a las mujeres y les damos educación y medios, eso se traduce casi automáticamente en bienestar. Por tanto, la primera política sería la de educación universal para todos. La segunda sería la de igualdad en el empleo y en el liderazgo, asegurar la presencia equitativa en el trabajo y en la dirección y en todos los espacios donde se decide el futuro, donde se toman decisiones. Diversidad en la toma de decisiones, eso incrementa el talento activo en la economía y una cultura organizacional más equitativa. Y por último, pues protección social y pensiones universales, es decir, garantizar o proteger de alguna forma los ingresos de aquellos colectivos que por las trayectorias laborales más frágiles, pues llegados a una determinada edad, puedan no tener ingresos, ¿no? Entonces, protegerlos con pensiones universales. Vale, la cuarta palanca es transformar el sistema alimentario. Y bueno, lo que viene a decir es que hay que rediseñarlo por completo porque el actual afecta a más límites planetarios que cualquier otro sistema. La forma que tenemos hoy de alimentarnos es dañina para el medio ambiente. La agricultura es una gran fuente de emisiones, de deforestación, de pérdida de biodiversidad, de zonas muertas en ríos, lagos y océanos, y además no funciona bien para las personas porque convivimos con la inseguridad alimentaria severa, es decir, con gente, con un 9% de la población que se muere de hambre, y con la obesidad, es decir, con un 8% de la población que muere por obesidad. Por tanto, es un sistema alimentario que ya de por sí ni siquiera, primero, contamina mucho, tiene un gran impacto en el medio ambiente y, por otro lado, tampoco nos funciona. Entonces, pues aquí las tres palancas serían pues, nuevas técnicas de cultivo, es decir, transformar al menos la mitad de la tierra cultivable hacia una agricultura regenerativa. La segunda sería detener la expansión agrícola destructiva con prácticas más sanas y sostenibles. Y la tercera, cambiar dietas y cadenas alimentarias para reducir sobreconsumos y desperdicio. Vale, y el último sería transformar el sistema energético. Cero emisiones netas para el 2050 y reducir la emisión de gases a la mitad para el 2030. Tres palancas, tres acciones políticas. La primera es mejorar la eficiencia energética, es decir, reducir la energía que necesitamos para hacer lo mismo. Es decir, utilizar, mejorar la movilidad, el calor, la industria
mediante optimización del aislamiento, equipos más eficientes, etc., es decir, eficiencia energética. La segunda sería electrificar todo y descarbonizar usos finales. Para ello hay que impulsar la electrificación, la tecnología existe. Lo que pasa es que todavía hay una cierta dependencia de los combustibles fósiles, que además todavía en algunos casos están hasta financiados. Y entonces, bueno, pues electrificar todo es la segunda palanca. La tercera sería triplicar la inversión global en renovables, en almacenamiento y en infraestructuras. Lo he dicho, la tecnología existe, es cierto que la inversión inicial es mayor y por eso sí se plantea que los gobiernos tienen que ayudar a que esas inversiones se hagan, y por eso sería un planteamiento. Bueno, y lo dicho, pues el reto que tenemos pues es enorme, bueno, un poco como ha empezado, ¿no? Seremos capaces, pues el libro nos dice, el estudio nos dice que también sabemos que sí es posible, que lograr un planeta para todos exige algo más que ajustes técnicos, exige una transformación profunda de nuestro sistema económico, exige un cambio de mentalidad, no pensar que la tecnología lo va a resolver todo, sino que se requieren políticas públicas, valores sociales, valores económicos, que todos juntos nos lleven a una conversación de toda la sociedad, pues para conseguir un cambio de futuro, ¿no? Para plantearnos cómo queremos organizar nuestra economía para que funcione tanto dentro de los límites planetarios y al mismo tiempo garantice dignidad y bienestar para todos. Los cambios sistémicos, como hemos dicho, solo ocurren desde arriba, y solo ocurren cuando cambiamos la narrativa de lo que sí es posible hacer, cuando nos deshacemos de las creencias que nos están limitando. Y cuando, por eso plantea generar movimiento de movimientos basados en curiosidad, indagación, optimismo, ¿no? Cambiar la conciencia de lo que sí podemos hacer. Y por otro lado, pues vemos que el cambio ya está en marcha en muchas áreas, ¿no? Por ser un poco optimistas, queda mucho para hacer, pero sí es cierto que ya hay mucha parte, ya hay parte del cambio que está en marcha, ¿no? Por un lado, hay movimientos sociales, ¿no? Que impulsan nuevas visiones de justicia y de futuro para todos, ¿no? Pues el Fridays for Future, el Black Lives Matter, el Me Too. La transición energética no tiene ya vuelta atrás, las tecnologías están ya más que probadas, simplemente hay que seguir apostando por ellas, pero esto se ha demostrado que podemos hacer la transición energética que plantean. Los pactos verdes orientados a una inversión pues, hacia la transición energética. Las economías del bienestar, y hay algunas, ¿no? que están trabajando pues, por ese bienestar común más allá del PIB, y distintos movimientos como lo que hemos visto de la economía del donut o la economía del bienestar, ¿no? Que trabajan de alguna forma para no superar los límites planetarios y al mismo tiempo mantener los límites sociales adecuados, ¿no? Y algunos gobiernos pues, empiezan a reaccionar, aunque pues, nos queda todavía mucho, ¿no? La llamada a la acción es que esto es un tema de todos, gobiernos, impulsando la transformación y apostando por reducir la desigualdad, cambiando la forma en que medimos el progreso, acelerando la inversión en transición y actuando no solo con el corto plazo de las próximas elecciones o de los ciclos económicos o financieros, sino con esa visión de catedral, ¿no? La ciudadanía, pues participando, ¿no? Pues, anima, participa, únete a los movimientos, vota por políticos que apuestan por este futuro, abre conversaciones sobre el futuro posible, imagina nuevas formas, ¿no? De nuevas oportunidades. Y para las empresas, pues que pasen del cumplimiento a la contribución, que conviertan su capacidad, porque las empresas tienen una gran capacidad de invertir, innovar, crear productos que generen impacto, emplear, pues tienen la capacidad verdadera de crear impacto positivo, ¿no? Y entonces que asuman esa posibilidad de generar impacto positivo, generar valor compartido y no solo pues, ser agentes que se adaptan al cambio. Y hasta aquí es todo.
creo que hay que felicitarte. No sé, es mi opinión, no sé la de los demás, pero los has hecho digerible un informe científico realmente complejo. Y bueno, por lo menos yo creo que... Sí, ¿no? Y yo creo que atractivo, porque bueno, ahora cada uno tiene sus deberes para leerlo con detenimiento y bueno, y sacar también cada uno sus propias conclusiones sobre este tema. Y además luego, como vamos a seguir un poco después de la comida en el debate, pues abundaremos un poquito en todas estas cuestiones, pero bueno, es de agradecerte el esfuerzo y el reto que has tomado y que lo has hecho fenomenalmente bien. Y bueno, simplemente ahora anunciar un poco la que tenemos prevista la próxima conferencia para el mes que viene. Hemos cambiado, porque el ponente pues tiene una agenda complicada, hemos cambiado varias veces de fecha. En este momento, al menos la tenemos puesta para el 20 de abril. El 20 de abril es un lunes, no es el día habitual nuestro, normalmente intentamos hacerlo los viernes, pero bueno, de momento la tenemos colocada el 20 de abril y le tenemos invitado a Antonio Garamendi, el presidente de la COE, que nos tratará pues del mundo empresarial, que bueno, pues tiene bastante recorrido en ese tema y en ese sentido. Entonces estáis invitados los que podáis o queráis venir. Y ya simplemente algunas personas se marcharán, que no os olvidéis de ninguno del libro, y bueno, y los demás pues nos quedaremos, haremos la comida y luego pues abundaremos un poquito más en este tema. Bueno, es que ricasco. Hasta luego.